Señal directa. 9:15 Saludamos a través de la vía del Zoom a Luis Enrique Vizcarra Pérez, el secretario general de la sección 20 del Supremo Tribunal de Justicia de la Federación. Luis Enrique, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Sabemos que en los últimos meses se ha estado discutiendo qué futuro tendrá esta reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial. Esto incluye pues todos los órganos que componen este poder y sin duda alguna pues algo que podría también impactar en los trabajadores. ¿Cuál sería una primera reflexión que ustedes han hecho en torno a esta iniciativa y por qué también han mostrado su inconformidad? Para empezar es necesario afirmar que, contrario a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos diputados y senadores, esta reforma sí afecta a todos los trabajadores del Poder Judicial Federal. No solamente afecta a los altos mandos, o como él llama a la cúpula del poder, es decir, a jueces, magistrados y ministros. Sí es cierto que la afectación más fuerte, por así decirlo, es para estos mandos superiores, porque se les pretende cesar y que los nuevos jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Lo cierto es que también a los trabajadores que represento, que son aquí en Zapopan unos 3,000 trabajadores, a nivel nacional somos unos 50,000 trabajadores, también tenemos diversas afectaciones a nuestros derechos laborales. ¿Nos podría decir algunos de ellos, por favor? Sí, mire, en esencia es lo que se le denomina la carrera judicial. La carrera judicial, se ha hablado mucho de ella en los últimos días, es un sistema escalafonario a través del cual todos los trabajadores tenemos el derecho y la oportunidad, mediante concursos altamente especializados, exámenes, de acceder a estos mandos superiores precisamente, que es, insisto, juez, magistrado y ministro. Entonces, al momento en que se propone que sea mediante sistema de votación democrática o popular la designación de estas personas, pues los trabajadores que hemos trabajado años y que nos hemos esforzado para subir en ese escalafón, pues se nos ve coartado ese derecho a ascender. ¿Por qué se les coarta este derecho? ¿Qué es lo que establece esta iniciativa que perjudicaría estas aspiraciones o estas posibilidades de ascender a estos cargos que usted ha mencionado? Mire, si hablamos como tal, la reforma no es que diga que no tenemos la opción, pero lo cierto es que nosotros, al ser unas personas que trabajamos detrás de un escritorio, pues jornadas largas de 8, 10, 12, 14 horas, las jornadas son muy largas, no estamos acostumbrados ni conocemos de hacer política. Es decir, ahora con la reforma se pretende, como les comento, que se elija mediante votación popular a estos cargos y se pretende un periodo de campañas, que se haga, en fin, una política como si fuera algo equiparado a senador, diputado, presidente municipal, y los trabajadores del Poder Judicial Federal no sabemos de eso, no tenemos el tiempo para hacer campañas, para estar en los medios de comunicación, en fin. Por eso es que decimos que si ahora, por ejemplo, actualmente le comento, al año existen unos 2 o 3 concursos para acceder a estos cargos superiores, en los cuales participan 2,000, 3,000 trabajadores, y bueno, quedan a veces 50 o 100, quedan vencedores de estos concursos. Ahora yo calculo, así a grosso modo, que en lugar de que queden 100 secretarios, que es por el escalafón más abajo del juez de distrito, en lugar de que queden 100, van a quedar a lo mejor solo 2 venciendo en una votación, porque precisamente no somos expertos en este tema de hacer política, porque el Poder Judicial Federal es un poder que nunca se ha inmiscuido en la política, ni mucho menos en partidos políticos. Claro, entiendo implícitamente por esto que usted nos menciona
que no estarían de acuerdo entonces con el método que propone el presidente López Obrador para elegir a jueces y magistrados y ministros a través del voto popular. Sí, en esencia es eso, es lo relevante. Creemos que de hacerse así, lo que pasa es que la reforma habla de que los candidatos, los que van a elegir a los candidatos para que la gente vote son los mismos senadores y diputados. En ese orden de ideas, esto se va a politizar. ¿Por qué? Porque la candidatura se va a tener que vender a un partido, ya sea el azul, el verde, el amarillo, el rojo, en fin. Estas candidaturas se van a tener que ofrecer al mejor postor de alguna manera, y un juzgador no debe de rendirle cuentas o deberle favores a ningún partido político ni a ningún grupo de poder. Por eso creemos que se afecta a lo que se le denomina como independencia judicial, y que un juez debe estar exento de todos esos factores que podrían modificar su determinación y que no sea conforme a derecho. Claro, ahora le preguntaría, en medio de esta reforma, ¿qué sí encuentran positivo? Porque si bien es verdad, hay varios puntos polémicos, lo cierto es que si uno pregunta, incluso a través de la misma experiencia, si está de acuerdo o no, como actualmente ejerce el Poder Judicial, pues seguramente habrá muchas observaciones, críticas y cuestionamientos. ¿Qué sí se debería de reformar? ¿Qué sí se debería de mejorar? Mire, para empezar, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa, porque es difícil a lo mejor entenderlo si no has tenido un contacto directo, que nosotros, Poder Judicial Federal, no es igual a una fiscalía, no es igual a un policía, no es igual a la figura que nos han mostrado en televisión como el judicial, la típica persona con cadenas de oro, camisas lujosas, no sé. El Poder Judicial Federal solo resuelve un 2-3% de los asuntos que inician desde una demanda, por ejemplo, de divorcio, de un trabajador contra el patrón, en fin. Eso es importante que la ciudadanía sepa. El contacto que ellos han tenido y que se han llevado a una desilusión normalmente viene de las fiscalías, es donde más se decepcionan. Y es importante señalar que las fiscalías o las procuradurías antes pertenecen al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. Eso es una aclaración muy importante. Ahora, ¿qué se podría mejorar? Yo considero que quizá hacer más transparente los procedimientos, o hacer más públicos, más bien no transparentes, los procedimientos de control de calidad, de estándares de calidad sobre nosotros los trabajadores, los jueces, magistrados, todos nosotros. ¿Por qué? Porque actualmente sí existe un órgano que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que recibe todo tipo de denuncias, en caso de cualquier tipo de denuncia, soborno, cualquier tipo. Y sí se resuelven al año muchos asuntos. No podemos decir que el 100% obviamente sea legal, no se puede afirmar eso porque pues nada es perfecto, pero sí se sanciona, sí se castiga. Si la ciudadanía por ahí le da curiosidad y se pone a googlear o a buscar en internet y pone, no sé, juez federal sancionado o algo así, se va a dar cuenta que sí hay muchos procedimientos. Además, nosotros estamos obligados a rendir anualmente declaraciones patrimoniales donde exponemos pues nuestros ingresos, todo nuestro patrimonio, en fin. Yo creo que nos hace falta mejorar ese contacto con el público, hacer instrumentos en los que la ciudadanía conozca realmente nuestra labor y transparentar, publicitar un poco más estos procedimientos de disciplina que existen al interior de la institución. Yo sí creo que eso podría mejorar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todos los casos rezagados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos personas detenidas que están todavía en espera de ser juzgados? Hoy, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hablaba justo de esta reforma y decía que entre estos aspectos que es importante no echar en saco roto, pues era precisamente esto, el de la justicia tardía, y ponía como ejemplo a dos presuntos narcotraficantes que tienen años, casi 10 años esperando una sentencia.
Sí, bueno, yo considero que, insisto, como todo, debe de haber algunos asuntos rezagados, pero también es cierto que no todo es culpa del juzgador. Lo cierto es que hay procedimientos que por la naturaleza de las pruebas que se ofrecen, de diversas cuestiones ajenas, insisto, al propio juzgador, se dilatan. Por ejemplo, para notificar a todas las partes en un juicio, en un asunto, hay veces que pues no residen aquí en la ciudad alguna de las partes en un asunto, entonces hay que enviar por correos de México todavía. Quizá, por ejemplo, ahí haría falta modernizar un poco los medios de notificación, en este caso. Eso dilata asuntos. A veces también hay que decirlo, algunos abogados se encargan de adrede de dilatar los asuntos. En fin, no dudo que haya algún tipo de rezago, pero lo cierto es que nosotros, Poder Judicial Federal, tenemos términos y los términos los cumplimos y eso la ciudadanía lo puede verificar. Si ellos presentan un escrito ante cualquiera de los órganos de Poder Judicial Federal, tenemos 24 horas para darle contestación, hacer un acuerdo. Se cumple. Tenemos 3 meses para dictar una sentencia en el amparo. Yo le podría decir que en un 95% de los asuntos se cumple. Es decir, por eso es importante señalar la diferencia entre lo que es una fiscalía, que son los que hacen la procuración de justicia, incluso poderes judiciales estatales y Poder Judicial Federal. El mayor contacto que tiene la ciudadanía es con Poder Judicial del Estado de Jalisco, que es muy diferente al Poder Judicial Federal. Estamos mucho más rezagados en el ámbito estatal y Jalisco lamentablemente pues ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a impartición de justicia tardía. Le preguntaría por último qué acciones están tomando o qué acciones van a seguir precisamente para mostrar pues su inconformidad ante estas reformas. Sí, hemos estado haciendo diversas acciones. Estuvimos acudiendo a los diálogos que la Cámara de Diputados organizó el mes pasado y este mes acaban de concluir. Desde este momento y ante su público manifiesto mi inconformidad porque no se nos permitió ese diálogo. Fue un show de simulación. No se nos permitió hablar, participar a los trabajadores del Poder Judicial Federal. Se supone que esto era un ejercicio plural donde se iban a retroalimentar para hacer ciertas modificaciones a la propuesta de reforma y no se nos escuchó. Hemos hecho algunas manifestaciones en el centro de la ciudad, afuera de nuestro edificio, y bueno, por lo pronto sí se está planteando la posibilidad de un paro de labores. Todavía no puedo asegurar una fecha, pero seguramente va a iniciar la siguiente semana. Seguramente, porque nosotros estamos comprometidos con la impartición de justicia, se va a dejar guardias de juzgados para la atención de asuntos urgentes, porque sí es importante que el motor de la justicia no pare y nosotros somos responsables también de esta impartición de justicia, en este caso sería en asuntos urgentes. Bueno, pues ojalá que haya un diálogo porque evidentemente una huelga de este tipo pues tendría repercusiones en los ciudadanos. Hemos hablado pues de el retraso, ¿no? en todos estos expedientes que por cierto se acumularon muchos más durante la pandemia y bueno, en fin. Pues le agradecemos mucho sus comentarios y el tiempo que ofrece a la audiencia de Señal Informativa. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es Luis Enrique Vizcarra Pérez, secretario general de la sección 20.